Volvemos a Jonás capítulo 3. No es un capítulo largo, es probable que se puede predicar en un mensaje, pero como sabe, me estoy concentrando no solo en la manera que ilustra los principios de cómo el Señor lleva a cabo la salvación de un pecador, todos los factores dinámicos, pero hay ciertas implicaciones también y temas que se merecen un poquito más tiempo y enfoque, y eso es lo que quiero hacer. Y si entonces el mensaje es un poquito más corto que lo normal, entonces estamos bien y lo partimos un poquito más temprano, ¿verdad? Pero mejor tener claro lo que el Señor está enseñando aquí a través de esta situación o este evento, un gran evento, el avivamiento de una ciudad, una gran ciudad, una ciudad grande, como se repite varias veces en el libro, que Nínive es una ciudad grande y el mensaje de la salvación yendo a ellos, aun cuando no son judíos, no es la nación de Israel, ni van a ser parte de la nación de Israel. Pero el Señor todavía quiere mostrar lo que se enseña como en capítulo 2, versículo 9, Salmo capítulo 3, versículo 5, lo que vemos todo, Él hace escrito es que la salvación pertenece a Jehová. Y Él muestra misericordia a cualquier persona o grupo de personas o población que Él desea a recibir su misericordia, y que también no sabemos cómo este mensaje, este libro de Jonás llegó a volver a la nación de Israel y preservado como escritura, pero también se necesita ver que Jonás representa la nación o la actitud de una nación, la nación de Israel, contra la gente de Nínive pero expuesta entonces su propio corazón. Su propio corazón es expuesto, que también representa la actitud de Israel, un corazón endurecido y no deseoso de ver la gracia de Dios extendido a otras personas, especialmente para la nación de Israel, que estaban viviendo infielmente contra el Señor. Entonces esto es también una palabra de corrección que Dios provee a través de esto, que si una población de Nínive reconoce a Dios, el mensaje de Dios, y se arrepiente, entonces cuán más necesario Israel necesita también de volver al Señor y arrepentirse de su pecaminosidad y su infidelidad espiritual. Entonces volvemos aquí en Jonás capítulo 3. Déjame leer el capítulo desde el primer versículo. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ya es la segunda vez que él se refiere de Nínive como una gran ciudad o grande ciudad. Versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Jehová y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde la mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales,
bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y no lo hizo. Cuando las malas noticias de la ira de Dios hacia una persona o hacia una población se conviertan en la vida de esa persona como buenas noticias. ¿Cuándo? Bueno, ya hemos visto desde Isaías 52 o de Romanos capítulo 10 que al fin la salvación sucede en la vida de una persona, un pecador experimenta la salvación del Señor cuando hay un mensajero que va a esa persona o a esa población de personas como vemos aquí y proclama el mensaje de Dios a la salvación y tiene que oír ese mensaje. Entonces, ¿cómo pueden oír ese mensaje? Bueno, hay que mandar ese mensajero, oyen ese mensaje y tienen que entonces unir lo que han oído o recibir ese mensaje que han oído con fe. Con fe. Y eso es lo que hemos visto aquí, que Jonás capítulo 3 es una ilustración de ese principio que permanece desde la caída del hombre hasta el fin de la edad. Que mientras todavía existe el ministerio del evangelio, un pecador solo puede ser salvo cuando escucha el mensaje de Dios hacia la salvación y recibe ese mensaje con fe. Eso quiere decir que tiene que haber entonces un mensajero. Y eso es lo que vimos en los primeros 3 versículos. Dios otra vez llamó a Jonás a ser el mensajero, a llevar el mensaje, un mensaje de Dios a la gran ciudad de Nínive. Y tiene un mensaje que viene de Dios mismo. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y claro, entonces ellos tienen que oír ese mensaje. En versículo 4, él comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ellos estaban escuchando o oyendo ese mensaje, que serán destruidas. Que serán destruidas por varios días. Y él ha estado caminando. Él tenía una jornada ahí donde le tomó tiempo porque era una ciudad grande, pero él estaba yendo por toda la ciudad proclamando ese mensaje y lo estaban oyendo. Bueno, ¿cómo sabemos que lo estaban oyendo? Porque recibieron el mensaje. Recibieron el mensaje. Entonces, cuando las malas noticias de la ira de Dios son buenas noticias, no solo cuando el Señor manda un mensajero para dar oportunidad, que es el mensaje de Él, y se ha oído, entonces hay esa oportunidad de oír ese mensaje, mandar el mensajero, oír el mensaje de Él que Él está proclamando, y entonces recibiendo ese mensaje por fe. Porque lo que vemos aquí en versículo 5 es que ilustra el principio. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Bueno, lo han oído. Lo han oído a través de su mensajero, Jonás. Entonces, lo que vemos aquí en versículo 5, el principio entonces de creer, recibir lo que han oído,
del mensajero de Dios por fe o por medio de la fe. En versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces el versículo 5 ofrece un resumen de la respuesta de Nínive. La gente de todos los rangos de la ciudad, de su sociedad, creyó y dio evidencia de su contrición, de su arrepentimiento al ayunar y ponerse cilicio. Luego entonces el versículo 6 al 9 proporciona detalles específicos centrándose en la reacción del rey al mensaje y sus exhortaciones a la población de cómo ellos deberían responder también a ese mensaje, especialmente a mostrar evidencia de su conversión. La respuesta aquí de los ninevitas es paralela a la respuesta de los marineros paganos. ¿Se acuerdan ahí en capítulo 1, versículos 13 al 16? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. No vemos en capítulo 3 que la gente hicieron votos en sí específicamente, pero se ve una respuesta clara al mensaje de Dios que muestra su fe y su arrepentimiento. Es interesante si uno hace la pregunta, bueno, ¿qué mensaje los marineros en capítulo 1 escucharon para entonces, y oyeron para entonces creer y ser salvo? Bueno, el mensaje sencillo pero claro que Jonás compartió con ellos. Y Jonás les respondió a los hombres, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, ese mensaje de que Dios es el creador y la evidencia de eso estaba bien claro delante de ellos y lo estaban experimentando, lo estaban sintiendo. Él está en control del ámbito, del clima. Posible que Jonás compartió más que eso, más verdad que eso sobre Dios, pero ese era el mensaje principal de quién era Dios. Entonces todavía había un mensaje por un mensajero de Dios, aunque él no tenía esa intención de compartir quién es Dios, pero se le presentó la oportunidad y él respondió y dijo algo verdadero de Dios, que es no solo suficiente, pero necesario para creer y confiar en Dios verdaderamente hacia la salvación. Y eso ocurrió. Entonces hubo un mensaje ahí que ellos tuvieron que oír y lo oyeron y ellos creyeron. Aquí vemos no la situación exacta, pero semejante en que ahora están oyendo un mensaje del Dios de Jonás y no sabemos si él dijo mucho más que la proclamación del juicio, pero por lo menos él estaba proclamando que Dios, Jehová Dios, Dios de Israel, Dios su Dios, él va a destruir esta ciudad en 40 días. Entonces vemos aquí varios aspectos de esta recepción que
llevó a cabo la salvación de la ciudad. Primero, la recepción requerida del mensaje de Dios. ¿Qué es la recepción requerida? Fe, confiar en la palabra de Dios, fía en Cristo. Bueno, Cristo todavía no se ha revelado, pero Dios sí se ha revelado. No Dios el Hijo, pero todavía Dios mismo se ha revelado a través o ha hablado a través de su mensajero. Y él con un mensaje que viene de Dios mismo. Y entonces ellos tuvieron que escuchar ese mensaje, proclamar a ellos y creer en ese mensaje. Y eso es lo que pasó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creer en alguien como el objeto de la fe significaba que ellos estimaban ese objeto a ser confiable. Los ninivitas consideraban a Dios como confiable. Este verbo con Dios como el objeto de este verbo solo aparece aquí y en Salmo 78, versículo 22. Interesante, ¿verdad? Pero si quieren ir al Salmo 78, versículo 2, la relación de este verbo con Dios como el objeto está escrito negativamente. El verbo es negado y describe la negativa de el rechazo de los israelitas a confiar en Dios mismo. En Salmo 78, versículo 22 dice esto: por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Si quieren un poquito más el contexto, pues esto tiene que ver con la historia de Israel y el tiempo cuando ya era tiempo a cruzar, o por lo menos a confiar en Dios, a dirigirlo a la tierra prometida. Ellos no confiaron en el Señor. En versículo 21 dice: por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Mismo verbo, Dios como el objeto, pero en este caso no es algo positivo, es algo negativo. No creyeron, no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Los ninivitas están haciendo lo contrario. Sí han creído a Dios, lo han confiado en Él. ¿En quién es Él? ¿Quién es Él? Por lo menos saben que Él es el Dios que controla todas las cosas. Él es soberano y que Él es justo, porque Él va a juzgar la ciudad. Pero también, como vemos la manera que respondieron, como el rey respondió en versículo 9, cuando hace la pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En otra palabra, él confió y la gente confiaron que Dios tiene la capacidad de mostrar compasión y misericordia. Ellos confiaban que Dios guardaría su amenaza de destruir la ciudad. Esto es semejante a lo que vemos en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando habla que Abraham creyó en Dios, en su promesa, en la confiabilidad de la promesa del Señor, y él fue justificado. Él fue contado como justo por la gracia de Dios, mediante su fe o su confianza en Dios y su palabra. Entonces, de acuerdo con el principio establecido por Dios, el oído de los ninivitas presentaba al mensaje, al oír el mensaje de Jonás, presentó la oportunidad de responder con fe, una fe que
sería el medio de recibir salvación. Como siempre ha sido desde la caída del hombre, la salvación siempre es por gracia, no por fe. En otra palabra, la causa o la fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Dios nos salva, nos da. Recibimos ese regalo de Dios, ese don por la fe. Entonces somos salvos por gracia mediante la fe. La fe es solo un instrumento. No es la causa de nuestra salvación. Pero todavía se necesita, se requiere mostrar fe, creer. No hay salvación si uno no cree en el mensaje de la salvación de Dios. Y cómo pueden creer si no han oído. Y cómo pueden oír si no hay un mensajero. ¿Ven cómo el Señor mostró ese principio, lo que Él hace siempre para salvar un pecador o una población de pecadores? A lo mejor una familia de pecadores. Ahora me estoy acordando, ahora de repente, ahora me viene a la mente ¿cómo se dice? The Guardian, el guardiante ahí de la cárcel ahí en Filipo. Pablo le compartió el mensaje y claro, él tiene ya una idea de quién es el Dios de Pablo porque hubo un terremoto y él estaba ya temeroso que se le fue todos los prisioneros y porque estaban bajo su responsabilidad que él iba a ser hecho responsable y en vez de rendir cuenta y sufrir las consecuencias, él quiso, porque parece que las consecuencias iban a ser tan malas que era preferible el que quitarse su propia vida. Y Pablo, ¿qué le dijo a Pablo? No, todos estamos aquí, aunque las puertas están abiertas. Nadie se ha ido. Ya el guardiante ya sabe algo de quién es este Dios, poderoso, soberano, compasivo. Él controla las acciones de los hombres. Y entonces cuando le pidió al Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Le dio ahí, le puso la pelotica ahí en el palo para... Y Pablo le dijo, bueno, cree en el Señor y serás salvo. Tú y tu casa, pero la salvación del hogar no vino automáticamente. Era, tú y tu casa, llévame a tu casa. Llévame a tu casa y proclamó el mensaje ahí a los habitantes de la casa, los miembros del hogar. Y cada miembro que se salvó ahí del hogar de la guardia tuvo que entender ese mensaje y expresar fe y confianza. Por eso tenemos que tener cuidado que algunas veces podemos tener ciertas ideas que a lo mejor en esa casa había bebitos y entonces todos estaban salvos no, se bautizaron porque todos los miembros creyeron en el mensaje. Eso es decir, que tuvieron que oír ese mensaje, entenderlo y responder con fe. Una fe que lo hacen con su propia conciencia, conscientemente. Y eso es lo que hicieron el pueblo de Nínive. Ningún predicador podría haber tenido una mejor respuesta. Las palabras de Jonás son aceptadas como palabras de Dios con toda seriedad y confianza. Ellos habían reconocido que Jonás había traído un mensaje de Dios y habían hecho el Dios de Jonás y el Dios de Israel como su objeto supremo de su fe, en lugar de sus propios dioses. Interesante que ellos no
dijeron, bueno, nosotros tenemos nuestro propio Dios y bueno, vamos a ver porque a lo mejor nuestro Dios se nos va a proteger. No, no. Ellos confiaron en Él, en ese mensaje de Él. Entonces los ninivitas mostraban señales, señalaron externas, señales externas o indicaciones externas de su conversión o su arrepentimiento, de volver y acercarse a Dios con toda confianza. Y vemos aquí en versículo 5 estas señales inmediatas de la recepción del mensaje de Dios. Se puede decir que son fruto de la fe, fruto o demostraciones del arrepentimiento o contrición del pecado. Primero vemos en versículo 5 que proclamaron ayuno. Ellos pidieron o proclamaron un ayuno como la primera señal externa de su acercamiento a Dios con fe o en su creencia al Dios de Israel. Mientras que el ayuno no es necesariamente una demostración, perdón, una demostración necesaria del arrepentimiento, es una señal de fe, porque no es ordenado por Dios, ni hecho ordenado por Dios en cada ocasión cuando hay arrepentimiento. Esto se ve aquí que el ayuno era una costumbre que indicaba claramente el entristecimiento de uno, o por lo menos, perdón, la prioridad que uno está dando a las cosas y a las necesidades espirituales, en vez de las cosas o necesidades materiales. En otras palabras, cuando uno está ayunando, uno está diciendo, hay ciertas cosas que son más importantes que deberían tomar prioridad que otras cosas, en vez de otras cosas, precisamente las cosas espirituales en vez de las cosas físicas. Y entonces ese era el deseo tan grande que ellos ahora estaban sintiendo con su fe o su creencia en Dios, que ellos querían enfocarse y darle prioridad a sus necesidades espirituales, más que hasta sus necesidades legítimas, físicas legítimas. Ayunar era decir no a los apetitos físicos, y en este caso proclamar un ayuno obligatorio porque daban para dar prioridad a su necesidad espiritual, una prioridad más alta y más urgente que su necesidad física. Si Dios te dice, mira, déjame hacer esta pregunta, esto me viene ahora a la mente. No sé si comen desayuno el domingo, en la mañana. Yo no como desayuno el domingo por ciertas razones. Si quieren saber cuáles son esas razones, yo se lo comparto después del servicio. Pero yo no como desayuno los domingos en la mañana. Entonces, ya el tiempo de almuerzo, después que partimos aquí, tengo bastante hambre. Pero yo no estoy pensando tanto en la comida y lo que vamos a comer y nada de eso. Mientras que estoy aquí, estoy pensando de la predicación, de leer, de cantar, de adorar. A lo mejor tú estás en la misma situación, o aún cuando si han comido algo en la mañana, si ahora llega el tiempo del almuerzo, después que partimos aquí del culto, y a lo mejor miran a su reloj y ven, bueno, ya es tiempo del almuerzo. Y yo sé que Jorge lo piensa, ¿verdad, ¿verdad, Maris? La prioridad de una buena comida, un buen alimento, ¿verdad? La prioridad es, aunque tengo hambre, y una hambre legítimo, ¿verdad? Hay necesidad ahí de satisfacer ese deseo. El ayuno es no.
hay una necesidad espiritual aquí más importante para yo enfocarme en eso primero, primordialmente. Y eso es lo que hicieron. Imagínense si Dios se dice ahora, tienes hambre, ahora son las 2:30, son las 1 de la tarde, tienes hambre, bastante hambre, y Dios dice, bueno, pero en 1 hora, entonces, dentro de 1 hora, voy a juzgar tu vida. Tú estás bajo mi ira y te doy 1 hora antes que yo te destruya. Ese es el modo, esa es la perspectiva de los ninevitas. El Señor le dio 40 días y no sabemos cuántos días duró entre el tiempo de Jonás, pero sabemos que esto pasó antes de los 40 días, antes que llegó esos 40 días. Y la existencia de esa ciudad, de la población de esa ciudad, expiraba. Entonces, para ellos, tener esa oportunidad de ser salvo, ¿verdad? De ser salvo. De procurar que ellos están poniendo su confianza, que ellos muestran una actitud, una disposición que le enseña a Dios, Dios, te creemos, te confiamos en ti, creemos que tú puedas mostrarnos misericordia a nosotros. Somos arrepentidos. O sea, ¿qué importa la comida en ese momento, verdad? ¿Qué importa? Hay otras situaciones, ¿verdad? Hay situaciones hasta menos urgentes que eso, pero todavía muy importante, ¿verdad? La enfermedad o a lo mejor una cirugía de emergencia de alguien que está sufriendo y a lo mejor si no recuperan, mueran. Eso pasó más de 10 años con mi mamá. En esos momentos no teníamos, yo por lo menos no creo que Hugo tampoco tenía deseo, vamos a ir a comer. Y en esos momentos estábamos orando, estábamos, tú sabes, preocupados. O si reciben una llamada de un familiar, vamos a decir una esposa, un hijo, tu hijo, tu hija, tu esposo, esposa está en el salón de emergencia. Algo pasó bien serio. Esto me pasó, no en el salón de emergencia, pero unos años atrás, Cheryl y casi todos los niños, excepto Alicia, estaba conmigo. Oscar estaba conmigo también en la casa. Recibí la llamada. Tuvimos un accidente de carro serio. Lo escuché de mi hija Lily. Ya yo sabía que ella estaba bien en un sentido, pero todavía esos pensamientos, ¿verdad? Pero si te dicen, están en el salón de emergencia, y aunque ahora es la hora de almuerzo o la hora de la cena, ¿qué tú vas a querer hacer? Y directamente ahí, ¿verdad? No, bueno, voy, pero déme parar un momentico al Rinconcito, Lechonera, o a la Carreta, o a Wendy's, o a McDonald's, y déme parar un momentico y déme comer algo. Claro que no. Tenemos ese enfoque, estamos tan preocupados por la vida de esa persona que queremos estar ahí y dar esa prioridad. Ya se nos olvida que necesitamos la comida, o eso no es importante. Ese es el punto aquí de la ayuna. Y aún cuando la ayuna no es obligatoria, todavía es una disciplina espiritual que se hace en la Biblia, y cristianos lo han practicado para por lo menos mostrar una prioridad a las cosas o a las necesidades espirituales en vez de siempre estar enfocado en cumplir con los apetitos físicos. Entonces, no es necesario, no es obligado, pero es algo que muestra
esa prioridad como mostramos prioridades a otras cosas también, ¿verdad? Es decir, no a estos apetitos físicos y dar prioridad a la necesidad espiritual. Y para ello, la necesidad espiritual es recibir la misericordia de Dios, creer en Él y mostrar que nosotros somos entristecidos de nuestra pecaminosidad, que somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. ¿Y cómo sé que estaban entristecidos? Bueno, esa es la segunda señal externa que muestra su creencia. No solo que ellos proclamaron una ayuna para enfocarse en su situación espiritual, pero dice aquí en versículo 5, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ponerse entonces este cilicio era no solo la marca de uno estar lamentando de una situación triste o una tragedia, pero era algo de ponerse esta material hacia uno sentirse mal, no bien. Era para completar la sensación que lo que estamos sintiendo aquí delante de un Dios justo, que está a punto de juzgarnos y nos merecemos de ese juicio, nos sentimos muy mal y no queremos sentir nada bueno. Era una forma de autohumillación y sentir un molesto extremo para expresar lamentación por su ofensa a la santidad de Dios y sumisión a la corrección de Dios. Jesús dijo esto: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y si vean Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10, esto Santiago usa porque está escribiendo a judíos cristianos profesantes, pero algunos estaban actuando como el mundo, estaban adoptando los valores del mundo, se han hecho amigos del mundo. Entonces él la llama al arrepentirse, que se deben someterse y acercarse a Dios. Entonces él usa palabras, términos aquí que se encuentran en el Antiguo Testamento, porque esto es algo conocido por los judíos, el lenguaje que él usa aquí. Capítulo 4, versículo 7 de Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que hicieron los ninivitas. Están lamentando, están llorando, están ayunando. Se han humillado. Y esta respuesta es bastante impresionante, pero aún más impresionante es la extensión de esta manifestación de la fe, porque se ve aquí que la recepción del mensaje no tiene restricciones. Creyeron aquí y se mostró contrición, lamentación sobre su pecaminosidad, no solo por un grupo de personas o una clase de personas, desde el mayor hasta el menor de ellos. La gente de todos los rangos creyó sin excepción y dio una indicación de contrición a ayunar y usar y ponerse el cilicio, aplicar el cilicio. Oye, por tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, sea rico, sea pobre, sea hombre, sea mujer, sea blanco, sea negro,
sea educado o analfabeto, sea judío o sea gentil. La salvación está abierta para cualquier persona que se acerca a Dios y le pide por su misericordia. Pecadores hoy tienen que pedirle a Dios por su misericordia, confiando que Cristo Jesús ha pagado por todos sus pecados. Que Cristo Jesús es su justicia y solo Él. Solo por su sacrificio. Pero están confiando en Dios, están arrepentidos de su pecaminosidad y van a Dios y solo a Dios por misericordia, lamentando, llorando en el sentido, no que los llantos es lo que solo que muestra, es una evidencia de lo que de verdad se siente en el corazón. Uno está entristecido que uno ha ofendido a su Creador, santo y justo. Entonces lo que vemos aquí es la gracia asombrosa de Dios, porque estos eran adoradores de otros dioses, no conscientes del único Dios supremo y juez, justo. Sin embargo, cuando se enfrentan con su palabra, responden y responden con fe. Responden con fe. Este fue un avivamiento gigante, ¿verdad? Y un avivamiento y renacimiento genuino en toda la ciudad. Se despertaron más de 120,000 personas, se piensa que era la población, la cantidad de la población de Nínive, como el tamaño de Hialeah. Imagínense, todos los residentes de Hialeah ser salvos. Esto es un testamento, no de ellos, esto es un testamento del poder de Dios a través de su santa palabra, porque es la ley de Jehová que convierte el alma. Es entonces, como dijo Pablo en Romanos 1:16, yo no soy avergonzado del evangelio, porque es el poder de Dios hacia la salvación para todos que creen, primero el judío y después el gentil. Y eso es lo que se ve aquí, el poder de Dios hacia la salvación a todos que creyeron. Y eso es lo que vemos con toda la ciudad aquí. ¿Cómo se puede explicar? Es la eficacia de la palabra de Dios, soberanamente activada por el Dios de la palabra. Dice Isaías ahí en Isaías 55, no tienen que ir ahí, pero si lo quieren nada más marcar los versículos. Primero está el mensaje en Isaías 55 al tribu de Judá: buscar a Jehová mientras que puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y vemos entonces luego ahí en versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Siempre va a ser algo en la vida de una persona, sea hacia la justicia o sea la salvación. Y hoy leímos del Salmo 145, que también lo vemos en varios pasajes de la Escritura. No por el tiempo, yo lo leeré la semana que viene, pero la idea de todos que llaman al Señor o que proclaman al Señor serán salvos. Que llamarán al nombre o llamarán al nombre de Dios serán salvos, o del Señor. Entonces presten atención a estas realidades muy importantes. Los ninivitas tomaron en serio la amenaza del juicio de Dios.
Déjame hacerle la pregunta. ¿Has tomado en serio la amenaza del juicio de Dios en tu vida para llevarte al arrepentimiento y poner toda tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Recibir su obra salvadora y recibir el perdón de todos tus pecados. ¿Reconoces que el juicio amenazado sobre tu vida es merecido? Porque eres pecador. Y que todos que creen muestran esa creencia, esa fe genuina con señales de arrepentimiento. Y eso es lo que vemos ahí en general, y vamos a ver los detalles más específicos la semana que viene. Amén. Vamos a ponerlo.